adaptada en el código, en la reforma. Acá se pone, en las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o petición de parte, similar al 253 nuestro de hoy. Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética de alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza. Estas son las pocas normativas que diferencian que dentro de la causa fuente del parentesco en general, que implica por naturaleza biológica, técnica de reproducción o adopción, en esto por naturaleza es importante. Si yo soy en adopción, es claro que le hagan el ADN a mis padres adoptivos no tiene sentido. Si yo soy hija de padre con donante anónimo, en realidad que es mi padre jurídico pero no genético, es claro que el ADN a él no tiene sentido. Por lo cual acá sí es importante el tema de que sean hijos nacidos por filiación biológica. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave contra la oposición del renuente. Esta fue una gran pelea y perdimos en algún punto. ¿Por qué? Porque nosotros el trabajo, o sea, el equipo que trabajó en la primera parte de filiación, o sea, como primer armado, estaba por la obligatoriedad de las pruebas genéticas. No es lo mismo ser hijo por certeza que ser hijo por presunción. Cuando además hoy tengo una prueba que es un pelo, hisopado bucal o un pedazo de uña. No es esta cosa de la integridad, lo agarro, lo busco, le pincho. Entonces, y justamente con mayor grado de certeza. Sin embargo, internamente Aida no estaba muy convencida de la obligatoriedad, sino ella estaba convencida de la presunción, que la mera negativa es una conducta contraria al renuente. Sin embargo, Ricardo Lorenzetti no estaba de acuerdo con la presunción, por lo cual se quedó en mejorar la redacción actual que dice indicio solo, agregarle lo de grave, que en realidad va a operar en la práctica como una idea de presunción. Para que vean que no es fácil realmente rearmar un código civil, porque claramente no todos de los tres y no todo el mundo está empapado de todas las cosas que pasan en estas ramas, en otras cuestiones del derecho. Por lo cual claramente esto es un rompecabezas, un puzzle que se va armando, donde no todo el mundo está de acuerdo y no todo el mundo conoce a la perfección todas las piezas. En post-mortem, en caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de este. Porque lo que realmente da certeza, y que es lo mismo hacerlo contra el presunto padre, es si están vivos y se prestan ambos padres, por naturaleza. Si no, no tienen el mismo grado de exactitud. Por lo cual, en ese caso se va a tener que ir directamente a material cadavérico. Muy bien, estas son algunas de las pequeñas reformas que se tienen en el campo de la filiación por naturaleza. Son reformas que uno dirá menores. ¿Y por qué menores? Pero la vez pasada estaba en Mar del Plata el viernes y alguien dijo, va a haber que estudiar todo de nuevo. Le digo a esto, y yo que soy agnóstico, pero lo digo igual, al que madruga, Dios lo ayuda, el que ya viene estudiando y analizando los cambios de la mirada constitucional, la reforma es poco lo que te dice. Lo que pasa es que aquellos que se han negado sistemáticamente a ver los cambios desde una mirada constitucional, la reforma te obliga a tener que mirarlos. Y por eso a esos tienen que estudiar un montón de la noche a la mañana. Justamente si se podrían haber estudiado antes, se daban cuenta justamente que era más fácil poder entender con qué ojos mirar la reforma. Entramos ahora a las técnicas de reproducción humana asistida. Esta, al igual que las uniones convivenciales, son dos novedades en la parte de familia. O sea, se incorporan justamente al libro segundo sobre relaciones de familia. Acá cuando dice sea delicado, que no es justo mi estilo, que soy muy sensible al dolor. Claramente, la gran cantidad de críticas que se han hecho en materia de familia han sido en este campo. Y no es casualidad. No creamos en las casualidades. Seamos críticos y creamos también y pensemos en las causas de esto. La vez pasada estábamos en el Congreso Internacional de Derecho de Familia y alguien, titular de la facultad, pregunta a la doctora Herrera, ¿por qué de la gran cantidad de críticas que se han hecho en la reforma en familia, cuál se digna a admitir? Y Aida dice, deja que le contesto yo. Y Aida contesta, el 95% de las críticas en materia de familia son ideológicas. Es de dónde nos paramos a la hora de reformar y de edificar toda la reforma en materia de familia. ¿Con qué anteojos miro? El 5% que son críticas jurídicas, esas acabamos de entregar un archivo de ajustes que se llama ajuste a la bicameral para que las tengan en cuenta.
Por lo cual, si uno analiza de qué lugares vienen y cómo vienen, el 95% de las críticas son los mismos que han estado criticando en su momento el divorcio, son los mismos que criticaban en su momento la ley de matrimonio igualitario, y son los mismos que critican ahora las técnicas de reproducción humana asistida. Porque las técnicas de reproducción humana asistida, además de poder permitir el nacimiento de hijos, también permite a las parejas del mismo sexo tener hijos. Y eso es un tema que todavía sigue siendo muy sensible. En esto, uno pregunta, si uno quiere lograr una regulación sistémica, todos los principios básicos de derechos humanos sobre el cual se edificó la regulación en materia de familia, no es solamente para divorcio solo, no es solamente para uniones convencionales solo, tiene una lógica interna, por lo cual son los mismos principios con mayor o menor fuerza que están en todas las instituciones del derecho de familia, incluso en procesos de familia, con esta idea de que el fondo y forma van de la mano. Si yo no tengo un proceso que sea acorde con el fondo, termino violando el fondo. Por lo cual, ya el tema de seguir regulando procesos de familia dentro del Código Civil es una mirada constitucional de un derecho constitucional procesal de familia. En esto, uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son aquellos principios básicos de derechos humanos en familia que la regulación de filiación, y en especial en técnicas de reproducción, me permite entender la lógica de la regulación que se propone? El principio de realidad. Nadie duda que en la Argentina se hacen técnicas de reproducción humana asistida. De hecho, la jurisprudencia cada vez es mayor de casos de cobertura. O sea, jueces que te hacen lugar a la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Decirle a esa empresa médica o a esa obra social, cubrí el tratamiento. Implica que hay alguien que lo está haciendo, avalado por un juez que le permita hacerlo. Con la gran problema que eso tiene, según el juez que me toque. El juez que me toca acá me dice que sí, el juez que me toca allá me dice que no. Por lo cual yo tengo derecho a formar una familia por técnicas de reproducción según el juez que me toque. Y claramente eso no se puede sostener desde una visión constitucional. Tengo también la noción de pluralismo, porque las técnicas de reproducción, como dijimos, permiten formar una familia a los heterosexuales, pero principalmente también a los homosexuales, porque la pareja de dos mujeres solas, es claro que salvo un caso excepcional del amigo gay gauchito que tuvo relación por la noche y quedó embarazada de casualidad, es claro que la gran mayoría de los casos son mujeres que fueron a técnicas de reproducción humana asistida con donante anónimo. Que además, las técnicas de reproducción me permiten que ese chico que nace de dos mujeres sea con semen de donante anónimo y con óvulos míos o con óvulos de mi pareja mujer. Por lo cual el chico tiene mucho más genéticamente de mi pareja mujer que quien tuvo el hijo. Estos son los grandes conflictos que la ciencia médica nos pone sobre el escenario. No lo puedo prohibir, porque se hace igual. Y además la pregunta es, ¿está mal? Por el artículo 19 de la Constitución, ¿esto perjudica, daña a terceros o forma parte del principio de libertad y de autonomía? El principio de no regresividad, cuando salió la primera versión de la reforma, muchísimos salieron a decir, ¿cómo no aprovecharon la oportunidad para derogar la ley de matrimonio igualitario? Jamás se nos cruzó por la cabeza algo semejante. Porque por una visión de derechos humanos, lo que uno da, no puede sacarlo. El principio de no regresividad. Los derechos que yo doy, no los puedo sacar. Es más, en el medio, cae el famoso caso Atala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde es el primer caso donde la Corte Interamericana se mete, y no es casualidad, sino justamente es un litigio estratégico, porque es un tema que está rondando en América Latina, el famoso caso de la jueza lesbiana que le sacan la tenencia a sus hijas por ser lesbiana. En Atala, la Corte Interamericana, que lo que la Corte dice forma parte de nuestro bloque de la constitucionalidad y es obligatorio para el Estado argentino, so pena de incurrir en responsabilidad internacional, dice, el argumento de que el principio del interés superior del niño puede haberse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte, la Corte Interamericana, considera que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un daño válido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. La Corte me está diciendo que no afecte el interés superior del niño, que los chicos nazcan o que sean criados por parejas del mismo sexo. Porque la orientación sexual, como la raza y la religión, es categoría sospechosa. Yo te digo no por ser judío, discrimino. Que es exactamente igual que te digo no porque sos gay.
discrimino. Hasta el punto, en ese sentido, que uno no lo pueda soportar, haga que agarrar la hacha, ponerse el hacha y abrirse el cerebro y meterse las ideas. Esto es lo que implica la idea de pluralidad y la idea de entender un otro diferente a uno. No es uno, la sexualidad de uno, lo que marca la vida del resto. Porque el resto es diferente a uno. Una cosa en común, que no es poca. Los dos somos personas y somos humanas. Nada más y nada menos. En esto, la Corte cita un excelente fallo de la Corte Suprema de México. México DF tiene ley de matrimonio igualitario. En realidad se reforma, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y cuando se pretendió alegar la inconstitucionalidad de la adopción, la Corte Suprema le dice: no existe ninguna base para afirmar que los hogares o familias homoparentales poseen un factor anómalo que redunde directamente en una mala crianza. Quien crea lo contrario está obligado a mostrar evidencias, categoría sospechosa. Ni el Procurador General de la República, ni nadie en el mundo ha presentado tales evidencias empíricas con estudios serios y metodológicamente bien fundados. La carga de la prueba está en quienes sostienen prejuiciosamente que una pareja homosexual no es igual o es peor para la salud y el bienestar de los menores que una pareja heterosexual. En realidad, quienes tienen esa creencia hacen una aclaración inconsistente a partir de algún dato anecdótico y lo elevan a una característica de todo un grupo social. Estas generalizaciones se llaman estereotipos, y esto a su vez son la base cognitiva errónea de los prejuicios sociales y de la intolerancia. La Corte Interamericana en su fallo cita este fallo de la Corte, por lo cual lo hace suyo, por lo cual es obligatorio para todos los países que tenemos Convención Americana. No es un dato menor. Pero en Fornerón, que como dijo muy bien Caro es un caso de adopción, se jacta la Corte de hacer esos pequeños joyas que entregan para poder realmente profundizar temas en materia de familia, y que dice: este tribunal ha dicho anteriormente que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo. En este caso, revalorizaba la familia monoparental, porque Fornerón es un padre que ha luchado siempre por la tenencia de su hija, por la devolución de su hija, y ser un padre solo a cargo de su hija. Por lo cual, la familia monoparental está en familia. ¿Y por qué quiero que tomen esto y que se lo dejen en rígido? Porque cuando veamos fertilización post-mortem, vamos a ver qué pasa con la revalorización también de la familia monoparental. Y el tercer caso de la Corte Interamericana, que está ahora, dicen que salía en noviembre, todavía nos falta un tiempo para ver si sale el fallo, porque justamente hubo audiencias públicas durante septiembre y octubre, es el caso contra Costa Rica. Costa Rica, por decreto, lo cual ya es un problema, regula las técnicas de reproducción humana asistida. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica vetó, o dijo que era inconstitucional el permitir la in vitro y el permitir la heteróloga. La heteróloga es con material de un tercero ajeno a la pareja. Un grupo de personas que se ven beneficiadas por el in vitro, como se ven beneficiadas por la heteróloga, porque no tienen material genético ellos, son todos heterosexuales, apelan a la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana le da admisibilidad. Para la Comisión Interamericana, esta prohibición o restricción del in vitro, como la restricción o prohibición a la heteróloga, viola nada más y nada menos que el derecho a la vida familiar, a poder formar una familia, y el derecho a hacerse del avance de la ciencia médica. Hemos tenido casos acá en Argentina de jueces que han hecho lugar a la cobertura de la obra social para parejas que pueden tener hijos de forma biológica, pero como tienen un hijo con una enfermedad genética, necesitan tener un hijo compatible, sacándole el gen enfermo, para que esa médula de ese segundo hijo pueda curar a su primer hijo. Estas son cuestiones éticas que la ciencia nos pone sobre el escenario y que no podemos prohibir. Y justamente eso también hay que estar involucrado el derecho a la salud. Entonces, en este marco constitucional obligado de la Corte Interamericana, para citar una sola voz o una sola fuente, uno dice: ¿cómo se regulan las técnicas de reproducción humana asistida en la reforma? Primero, así como Caro dijo muy bien, que la adopción de integración tiene tantas particularidades que amerita ser un tipo adoptivo propio, lo que uno se pregunta acá es: ¿cuántas diferencias tienen que tener las técnicas de reproducción en comparación con la biológica y en comparación con la adoptiva para que amerite ser un tipo filial distinto?
Y justamente porque cuando uno aplica reglas iguales, siendo cuestiones distintas, también discrimino por no observar sus diferencias. ¿Qué quiere decir? Yo, Marisa, casado con un hombre. Mi marido no tiene semen bueno, voy a donante anónimo. Él presta el consentimiento y dice, yo quiero ser padre. Si el día de mañana, hoy sin ley, él va a la justicia porque nos divorciamos y dice, señor juez, hágale un ADN, impugno la paternidad, yo no soy el padre, le quiero aplicar las reglas de la biología, del acto sexual, cuando fue una forma filial diferente. Porque él siempre supo que no es tu material genético, porque no importa lo genético, importa la voluntad procreacional. Como en la adopción, importa quién quiere ser padre. Eso es lo importante. Por lo cual, si yo te aplico las mismas reglas como si fuera lo mismo, termino violando justamente el derecho del chico a tener doble vínculo filial y a tener esta idea de un compromiso que quiero ser padre ahora no se puede relegar de su rol. Acá sí tenemos un principio igualitario para todos. Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. No importa en qué carcasa. Por eso ya no es hoy con la ley de matrimonio igualitario. Por lo cual, si yo digo, este hombre es el verdadero padre, tengo que desplazar a uno para insertar el otro. No se puede tener más de 2 vínculos. No importa si es hombre, hombre, mujer, mujer, pero no se puede tener más de 2. Para poder entender la complejidad que tienen las técnicas de reproducción y la filiación en general, tenemos que hacer esta distinción. Identidad genética, identidad biológica, identidad voluntaria o volitiva. En el caso que les dije de mi marido que no tiene semen bueno, con el donante hay identidad genética. Con mi marido hay identidad voluntaria. Y conmigo hay identidad biológica. Que a veces, en el acto sexual, en filiación biológica, tengo lo genético, lo biológico, lo voluntario en el mismo lugar. Yo tengo relaciones sexuales con mi marido, quiero tener un hijo. Ahí está lo voluntario, ahí está lo genético y ahí está lo biológico, todo junto. Es menos complejo, porque está todo el mismo combo. En la adopción, se empieza a bifurcar, pero lo tengo más diferenciado. La identidad voluntaria en los adoptantes y la voluntad genética y biológica juntas en la familia biológica. En cambio, en las técnicas de reproducción, se me va torciendo esto. Porque si yo me insemino con material de mi marido, no tengo donante anónimo, lo genético y la voluntad y la identidad voluntaria está con mi marido y conmigo. Porque el chico tiene vínculo también genético con nosotros. Y esto es menos complejo a los fines del derecho a conocer los orígenes. Pero para poder entender, además del hacha, hay que entender razonablemente que de por sí las técnicas de reproducción son más complejas porque en términos de identidad, claramente el juego entre estos 3 elementos puede ser en algunos casos más fácil y en otros casos mucho más complejos. ¿Qué nos dicen varios que dicen, ¿por qué lo regulan como tercera causa filial? ¿Por qué? Porque si yo no te lo regulo como tercera fuente, te lo minimizo. Sigue siendo el acto sexual lo más importante. Nadie le quita espacio al acto sexual. Lo que pasa es que no es la única forma de poder tener hijos. Porque además, esto es otro gran tema. La reforma en esta idea de pluralismo no le quita lugar a nadie. Aquella persona que por cuestiones religiosas no quiere ir a técnicas de reproducción humana asistida, no lo hace nunca en la vida. Aquellas personas que por cuestiones también de ¿qué será de la vida de la familia biológica de este chico? ¿Le tiene miedo a la adopción? No adopta. Aquella persona que quiere estar casada toda la vida con el mismo hombre, también lo puede hacer. El Estado no va a venir a decir después de 20 años, mucho tiempo. Jamás. Todo el mundo entra en esta reforma. Lo que pasa es que yo estoy casada hace 15 años, pero el de al lado se dio cuenta que le erró. Y tiene derecho, por su principio de libertad, a poder divorciarse. Porque no tiene la vida que tengo yo. Entramos él y entro yo. ¿Qué nos dicen estos que no quieren que sea una tercera fuente filial? Ah, no. ¿Para qué regulan distinto si en definitiva todo viene de un óvulo y un esperma? Perdónenme, en la adopción, ¿no viene todo un óvulo y un esperma? Claramente sí. Los chicos que nacen en una adopción, no importa que después van a ser adoptados, nacen de una familia biológica de un óvulo y un esperma. Que haya óvulo y un esperma en el nacimiento, en esta primera parte, no quita de que sea un elemento fuerte para decir que no sea una tercera fuente filial.
Porque la adopción, nadie dudó de que era una segunda fuente filial. Cuando fue sancionada la primera ley en el año 48, nadie dudó que era distinta a la filiación biológica. Y la pregunta es, ¿por qué tengo que dudar que las técnicas de reproducción sí lo sean cuando vienen de un óvulo y un esperma? Los tres vienen de óvulo y un esperma. El tema es que eso no es el elemento central a la hora de regular. La última cuestión que me parece importantísima para entender todo esto es: la reforma no regula técnicas de reproducción humana asistida. Regula filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. Porque un código civil está obligado a regular la cuestión de la filiación, derecho de fondo. Pero a ver, ¿qué mujeres hago o hasta qué edad me puedo someter a las técnicas? 45, 50, ¿cuántos se pueden quiero conservar? ¿Cuántos tratamientos puedo hacer? ¿Cómo se puede cubrir los de alta y baja complejidad? Todo eso no es materia de un código civil. Por eso en la reforma se alude mucho a la ley especial. Lo que pasa es que con reforma, la ley especial va a tener que ser construida sobre un piso mínimo alto. Por lo cual vos obligás, por eso no se sancionó ninguna ley este año de técnicas de reproducción humana asistida. Y la que está la que está con media sanción no va a salir. ¿Por qué? Porque necesita tener la reforma para poder tener un piso mínimo, justamente para poder regular acorde con la ley de técnicas de reproducción, con lo que se regule y con lo que se sancione en materia del Código Civil. Vamos a este tema muy sensible. ¿Cómo gente que jamás dominó el derecho de los derechos humanos habla de las cuestiones de discriminación ahora? ¿Es discriminatorio el hijo que nace de filiación biológica por técnicas de reproducción humana asistida? Principio básico: no incurro en discriminación si regulo distinto lo que es distinto. ¿Y qué es lo diferente que hay acá? Primero, el artículo 19 sobre el comienzo de la existencia de la persona. Este artículo, a mí, Marisa Herrera, no me gusta. Yo no lo hubiera regulado así. Pero este es un artículo muy sensible. Uno de los más sensibles que tiene la reforma. ¿Y esto por qué? Porque justamente pone sobre el escenario muchas cuestiones que siempre han estado pululando. Incluso es cierto que una regulación distinta al artículo 19, decir se es persona desde el nacimiento, facilita la regulación en materia de la expresión del aborto. Eso es cierto. Yo estoy a favor de la expresión del aborto. Yo estoy a favor de que se diga que se es persona desde el nacimiento, sujeto o con dependencia de aquellos derechos específicos que se le dan en algunos supuestos a lo que uno conoce como la persona por nacer. O en la citurus se le quiere dar un concepto distinto. Yo, Marisa Herrera, pero esto no es lo que salió en la comisión. Digo, para que uno vea que esto ha sido también transacciones y han sido también consensos con otros grupos. Si uno dice también desde una visión laica, porque esta reforma es la profundización de una separación entre el derecho canónico, que ha sido siempre imbuido el derecho de familia, a un derecho de familia realmente laico, con independencia de qué creencias tengamos con nuestras religiones. Pero en esto es un código civil para todos iguales, con independencia de las creencias que tengamos. Esto, uno dice, ¿por qué la iglesia tiene que tener una personería jurídica especial? Yo también estoy en contra de esto, pero esto no es el código civil de lo que uno quiere. Es el código civil del consenso, de lo que se logró consensuar. En ese marco, para que uno entienda de que uno no es quien defiende esto, convencido de que ese es el mejor texto, podría haber otros. Acá se dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. Hemos sido por un tema tan sensible, que mantenemos la idea de belezar fiel del seno materno que ya está perimido. Que a tal punto un artículo que se lo publicó ayer en la otra revista en la que decimos de la competencia, dice, ¿cómo mantienen? Nos critican, nos corren por izquierda, lo de la derecha nos dicen, ¿cómo mantienen ustedes esto del seno materno? Ni eso quisimos tocar para no herir susceptibilidades. Ahora, en caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que provea la ley especial para la protección del embrión no implantado. Hay tres cuestiones acá. En filiación por acto sexual se mantiene la misma regla que hoy sigue Vélez Sarsfield.
En técnicas de reproducción, el paralelismo a la idea de concepción como anidación también se pone cuando uno dice implantación en la mujer. Y el embrión no implantado no es persona, sino va a ser sujeto, y no es cosa, porque si no estaría regulado en el Código Civil, por lo cual tiene una naturaleza jurídica propia que será materia de discutir en una ley especial. Tendrá una protección, no puedo poner un kiosco de embriones, claramente no, porque tiene que haber una ley especial que regule la protección, y habla ahí de protección del embrión no implantado, una ley especial. ¿Qué dicen? Esto es inconstitucional. Seamos más profundos en esto de que es inconstitucional. Tenemos dos normativas constitucionales en juego. Una, el Pacto de San José de Costa Rica, el 4.1. Ya el Pacto de San José de Costa Rica dice en el 4.1: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Ya en 1969 te ponía coma en general para abrirte una excepción. Y nosotros consideramos que las técnicas de reproducción humana asistida son una excepción. Por lo cual, no viola la Convención Americana de los Derechos del Pacto de San José de Costa Rica. Ahora, ¿qué dice con la Convención? Es mentira que la Convención de Derechos del Niño habla desde la concepción. La Convención no dice eso. Lo dice la ley que ratifica la Convención, que no es la Convención. Seamos serios a la hora de analizar. La Convención de Derechos del Niño dice su texto: para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18. No te dice desde cuándo, porque eso fue un debate que no quiso dar. Porque si no, muchos países que tienen la interrupción del embarazo no lo iban a ratificar. Y lo que le da fuerza a una convención es la ratificación de una mayor cantidad de países. ¿Quién dice lo de la concepción? La ley que ratifica en la Argentina la convención. Tiene rango de ley, no de convención. Pero además, la propia Corte Federal ha dicho este año, en el famoso caso FAL de aborto no punible, o la interpretación del aborto no punible, el 86 y segundo del Código Penal, dice que dentro de este artículo 1 de la ley que ratifica la convención, no es lo mismo las reservas que la declaración interpretativa. Que esto del artículo 1, cuando dice desde la concepción, no es una reserva, es una declaración interpretativa. Por lo cual, ya la propia Corte, que es el órgano último de interpretación de los instrumentos internacionales en el derecho argentino, o sea, nuestro ordenamiento jurídico, interpreta que no es lo mismo la reserva que la declaración interpretativa. Miren cómo hay que empezar a desmenuzar un poco más esta supuesta tensión inconstitucional que tiene la reforma. Es más, si uno analiza, hay que diferenciar la potencia de vida de la persona. Nosotros tenemos, y esto es interesantísimo, Alberto Kornblit, que es del CONICET, biólogo, hace este paralelismo entre principio de la vida y fin de la vida. Si uno analiza la ley de trasplante de órganos, donde desde cuándo hay fin para poder empezar a hacer el tema del trasplante de órganos, acá habla de la muerte encefálica. Aunque yo tenga muerte encefálica, sigo teniendo vida. El pelo me sigue creciendo, las uñas me siguen creciendo. Sigo teniendo vida, pero no soy persona. Por lo cual no hay que identificar vida con persona. Y lo mismo pasa con el principio de la existencia. Que haya células que se muevan en el tubito de ensayo, no quiere decir, ahí hay potencialidad de vida. Pero si esos que está el embrión no implantado, no lo implanto en el seno materno en la mujer, nunca jamás va a poder ser persona. Por lo cual, el que esté implantado o no esté implantado, no es un elemento menor, es un elemento central para que haya persona o no haya persona. Con independencia de la cantidad que se pierden después. Porque no todos los que se implantan después van a ser personas. De hecho, en el acto sexual también uno va perdiendo sin saber uno que esté embarazado incluso. Pero eso, si bien sería concepción en la idea, uno nunca duda de que ahí no hubo persona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en esto sigue mucho la Corte Interamericana y también en fallos lo sigue la Corte Federal, no es cualquier tribunal.
Es un tribunal que interpreta mirada de derechos humanos, en clave de derechos humanos, todo lo que pasa en el derecho europeo. Todo lo que cada Estado dice en el derecho europeo. Y en este caso consta con Paván, que no es casualidad que sea contra Italia, país con legislación muy conservadora, justamente porque tiene el Vaticano adentro, en materia de familia, no regula las uniones convivenciales, solamente el divorcio culpable, digamos, tiene un montón, las técnicas, la ley de técnica de reproducción humana asistida más restrictiva que hay en Europa. Acá, en el tema del diagnóstico preimplantatorio, ¿por qué? Y el concepto de prevención. Yo con el diagnóstico preimplantatorio te puedo implantar los embriones que sé que van a tener posibilidad de viabilidad. ¿Para qué te voy a implantar 3 o 4 sabiendo que los otros 3 y 4 no van a vivir ninguno? La pongo a la mujer a un costo emotivo, a un costo también que no tiene sentido. Incluso estos embriones tienen problemas genéticos. Y sé que incluso cuando con una enfermedad genética tal, que sé que cuando nazca va a durar una semana, ¿te tengo que realmente implantar igual todo? A ver, la ciencia nos permite justamente poder hacer un avance de esto y hacer prevención incluso en esto para que la gente no sufra. Y en esto, en diagnóstico preimplantatorio, acá el Tribunal Europeo ha dicho que no se le puede aplicar la idea de persona por nacer a los embriones in vitro. El Tribunal Europeo dice no le puedo aplicar Convención de los Derechos del Niño con la idea de niño y con la idea de persona a los embriones in vitro. También hay que empezar a pensar, como esta sentencia australiana de este año, en el cual, ¿cuál es el dinamismo de los conceptos? ¿Qué es la idea de concepción? Y acá, esta sentencia australiana implica hablar que concepción se entiende por la idea de anidación. Cuando uno dice, ya concibió, o sea, está concebida, que si, o sea, tuvo una concepción, está embarazada, uno lo asimila a la idea de embarazo, a la idea de implantación, a la idea de viabilidad. Y justamente esta es la idea que uno podría empezar a pensar que en aquel momento no estaba y que también con el dinamismo íncito que tiene esta idea de concepción también hay que volver a hacer una relectura de la noción de concepción. Acá en este fallo, bueno, un perito dice, el acto de concebir en este caso se considera como el acto de lograr un embarazo. En pocas palabras, hay dos etapas fundamentales del proceso biológico. El primero es la fertilización. Esto tiene lugar después de que los espermatozoides del hombre y el óvulo de la mujer se han unido. La otra etapa que es clave, es la implantación. Esto se produce después de que el óvulo fertilizado se haya movido hacia el interior del vientre materno. Se trata de un proceso por el que el óvulo fertilizado se adhiere físicamente a la pared del útero. El proceso no se inicia hasta, como muy pronto, unos 4 días después del comienzo de la fertilización. Al proceso de implantación en sí toma unos días. Es esto justamente, el arraigo, la anidación, un elemento central para que realmente haya o pueda haber posibilidad de que haya una persona. ¿Por qué acá nos dicen los corren por izquierda? Si uno analiza qué piensan los médicos que trabajan en esto todos los días, ¿qué piensan ellos que es el embrión? Acá se le pregunta a 80 médicos reproductólogos, 80 es un número alto en la Argentina, porque los centros están en realidad todavía en la ciudad de Buenos Aires o en algún lugar capital de provincia, pero en general no está todavía, la técnica todavía sigue teniendo sus conflictos por el desarrollo de la técnica, pero no, digamos, es costoso todo este tema de los tratamientos. Si usted considera que el preembrión humano in vitro no es persona, el 100% de los 80 médicos reproductores dijeron, el in vitro no es persona, ok. No, digamos, no es persona. ¿Desde cuándo considera que debería ser considerado persona? Se le pregunta a los médicos. Los médicos tienen 6 variables. En el momento inmediato posterior a la transferencia embrionaria, al momento de la implantación, a la iniciación de la cresta neural, al registro de actividad cardíaca, a la aparición de sensibilidad, en un momento posterior. El 60% de los médicos dijo en un momento posterior. Y la reforma lo pone en el número 2. Bien acá al principio, no más allá. Cuando esto es un tema que ni los médicos ni los científicos se ponen de acuerdo. Esto es un tema claramente donde si uno en el derecho pone en el 1, en el 2, en el 3, es una cuestión de política legislativa. No hay nada que nos diga dónde es efectivamente, por una cuestión médica, el momento justo. Dicho esto, y de por qué es constitucional
lo que se propone en la reforma, a pesar de que uno creería que podría ser ir más allá que lo que dice hoy, pero esto es lo que da el momento actual, uno dice, bueno, ¿sobre la base de qué se tuvo en cuenta a la hora de regular? ¿Foja cero, pantalla en blanco, o sea, un documento Word en blanco? ¿O uno tiene que empezar a ver qué pasaba antes a la hora de regular? Además de los derechos humanos, tenemos el famoso debate de la presunción de filiación de la mujer que dio a luz a una pareja del mismo sexo. ¿Por qué esto es importante en las técnicas? Porque la gran mayoría de los casos de técnicas de reproducción de chicos que nacen en dos mujeres son de técnicas de reproducción. Por lo cual, yo no puedo tener una regulación que no tenga en cuenta todos los avances que hemos tenido de la jurisprudencia. Este es el caso de Vicente. Vicente es el primer chico que nace de técnicas de reproducción humana asistida en la ciudad de Buenos Aires con un matrimonio de dos mujeres. ¿Por qué? Porque las chicas se casaron justamente en julio, cuando ni bien salió la ley, los primeros días de agosto, y Vicente nació a los pocos días de agosto. Por lo cual el chico nace en un matrimonio de dos mujeres. Acá se escribe hijo de Cecilia, la que lo parió, y de Verónica Lorena, cónyuge de la madre. El D está tachado. La gran pregunta es, ¿qué explica el D tachado? ¿Que tiene vínculo jurídico también con Verónica? ¿O que nada más, acá en el registro me quiso contar de que la madre está casada con Verónica? Porque si la primera pregunta es, este es el termómetro de cuán igualitarios somos. Si hubiera sido hombre y mujer, ¿cómo se escribe? Nadie duda que no hay ningún detachado, no hay ningún problema de eso. Y el chico tiene vínculo con ambos. En este caso, se dejó así por un tiempo porque dijo, no importa, todo esto para el colegio me sirve, la obra social me sirve. La gran pregunta es, Verónica se llega a morir, ¿Vicente lo hereda? Porque en el derecho argentino los descendientes excluyen a los ascendientes. Los padres de Verónica pueden decir, perdóneme, no es hijo de Verónica, por lo cual no lo excluye. Sino que directamente no tiene nada que ver con esto, porque no es hijo. Vengo yo. Por lo cual esto era pan para hoy y hambre para mañana. Este artículo 42, que está en la reforma expresamente puesto, dice, ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones tanto del matrimonio constituido por parejas del mismo sexo como de diverso sexo. Está claro que la partida como está distingue, diferencia. Que además tenemos otro principio ineludible del Código Civil actual. Que el registro civil no puede salir de las partidas que no resulte si ellos han nacido en un matrimonio en un matrimonio o una pareja no casada. Acá poner cónyuge de, está claro que estaba poniendo está casado con esta mujer. Que además empezamos a tener aflojes en registros civiles. El primero fue Santa Fe, después también fue Entre Ríos, fue también Córdoba, fue Río Negro, fue... Y el tema es, yo no puedo tener un mejor derecho si cruzo la Panamericana, o si yo vengo a tener a mi hijo acá, a Río Negro, que si lo tengo en la ciudad de Buenos Aires. Porque el registro es mentira que solamente registra. El registro al registrarte te da derecho de fondo. Te dice quiénes son padres y quiénes no. Entonces, la ciudad de Buenos Aires también se plegó a este reconocimiento expreso que los chicos que nacen de una pareja casada tienen vínculo con los dos automáticamente igual hetero o homosexual. Por lo cual a la hora de regular en la reforma no podíamos no tener en cuenta ese avance. Y acá dice, se presumen los hijos nacidos después de 2 días del matrimonio y hasta... Pero ¿qué pasa? En técnicas de reproducción humana asistida, el ser matrimonial o el estar casado no es un elemento tan central. Porque el elemento central en técnicas va a ser la voluntad procreacional. A tal punto la voluntad procreacional es el elemento central que si yo no tengo la voluntad procreacional, el que no prestó la voluntad puede ir a impugnar su paternidad. Porque él no prestó ese consentimiento a las técnicas de reproducción. Y esto tiene que ver otra diferencia. En filiación por acto sexual está la acción de impugnación.
el que no es padre puede impugnar. En las técnicas de reproducción humana asistida, el que no es padre no puede impugnar porque prestó la voluntad procreacional. Teoría de los actos propios. Otra regla diferente, y vamos sumando diferencias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los chicos nacidos antes de la ley de matrimonio igualitario? No puede ser que este chico que nació después de la ley de matrimonio igualitario tiene vínculo con las dos madres, y el hermanito que nació exactamente igual pero antes que él tiene vínculo nada más con una sola, porque no estaba en la ley de matrimonio igualitario. Chicos nacidos con el mismo método, con el mismo material genético, de la misma forma, uno tiene vínculo con dos y otro tiene vínculo con una, y que no la va a poder tener jamás con la otra. Si fuera heterosexual, ¿qué pasaría? Nada, hoy lo reconoce. Sigo teniendo una desigualdad de un caso y otro. Por lo cual acá se hizo un decreto de necesidad de urgencia justamente para poder sortear estos problemas filiales, que además no es poca cosa esto. Porque si yo tengo un hijo con ella, antes de la ley, y solamente tuvo vínculo jurídico conmigo, me peleo con ella no es nadie, y yo me voy a Migraciones, a Ezeiza, y me lo llevo y nunca más lo vio. Que además, este chico puede tener además vínculo genético más con ella que conmigo, porque fue con óvulo de ella, no conmigo. ¿Me va siguiendo? Claramente, acá hay una abierta discriminación que se va torciendo, o se va a efecto dominó, a un montón de efectos jurídicos, digamos, que están relacionados con el vínculo padre-hijo. Acá se hace un proceso especial de completar el acta. Completar el acta con aquella persona, aquellos chicos que han nacido antes de la ley de matrimonio igualitario, cuyas mujeres se han casado después y no tienen reconocimiento de un hombre, o sea, tienen un solo vínculo filial porque no se puede más de dos, puede ir a completar el acta con esta otra mujer que se casó después. Pero ¿cuál es el problema que tengo? Las obligo a casarse. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no se casan? No tengo forma de ir a este proceso. Sigo teniendo problemas, sigo tapando agujeros. Por eso la reforma es tan importante, para no seguir tapando agujeros y volver a dar de nuevo y organizarlo de nuevo, filiación con lo que tiene que ver con parejas del mismo sexo. ¿Qué pasa sin ley? Tema muy importante. Porque cuando nos dicen, al regular le están haciendo el juego a los médicos, es un gravísimo error decir eso. Porque hoy sin ley, los médicos hacen lo que quieran. Con ley, al menos, podés regular y controlar. ¿Qué quiere decir? La vez pasada nos contaba un médico, lo conocía pero bueno, no voy a decir el nombre, que la vez tiene un caso que va a un matrimonio, material de ella y material de él, embriones. A ella le descubren un cáncer, ella fallece, pasan 4 años, él va a formar pareja y va de nuevo al centro a querer implantarse los embriones que tenía guardado de él con su mujer muerta, en su nueva mujer. Primero uno le pregunta, hace el duelo y hace terapia, punto primero. Pero sin ley, todo se puede. Porque como no hay que tener voluntad procreacional, porque todo esto es de la regulación que viene, no de lo que hay hoy, nadie le hubiera dicho, perdóneme, si hace 4 años que tiene esto, el material con su mujer, jamás se puede implantar esto acá, si ella no hubiera prestado el consentimiento. Claramente, sin ley, se hace lo que uno quiera. O el otro supuesto, en el cual era un chico de 22 años, con una moto, se da un palo y quiere estado vegetativo. Los padres le piden a este médico que se acerque al hospital británico porque quieren sacar material genético de este chico por si el día de mañana quieren tener un nieto compatible con su... No, de ninguna manera. Es un derecho personalísimo tener un hijo. Si mi padre quiere que tenga un nietito parecido a mí, de ninguna manera. Pero esto pasa porque el avance de la ciencia tiene que tener un límite y con ley, justamente estas cuestiones se van a solucionar. ¿Qué pasa sin ley? Las dos mujeres, donde el chico nació antes de la ley de matrimonio igualitario, por lo cual tiene vínculo con una sola, no con la otra, deben de ir, como otros casos, a un amparo para que se le dé el vínculo con las dos, van a la adopción de integración. ¿Qué dice, señor juez? Yo estoy casado con esta mujer y vengo a adoptar al hijo de ella. ¿Qué dice el juez? En el medio, el asesor de menores
que nunca pensó en los derechos humanos, salvo ahora, que lo citó, dice, en los derechos del niño y de mi representado, yo quiero obligar al centro médico a que me dé el dato, el nombre y apellido del padre de mi representado. No es el padre, es el donante. No es el padre. Hay que diferenciar paternidad del material genético. ¿Qué dice la jueza? Todo lo que él dice, le dice que sí la jueza. Muy bien. Atento a lo manifestado en el dictamen que antecede diversos oficios al centro tal para que remiten sobre cerrado y con destino a ser reservado en caja copia autenticada de diciendo quién es el señor este. ¿Qué le pasa al centro? Dice, si yo ya estoy obligado a tener que revelar los nombres, me voy a comer un daño sin perjuicio de todos los donantes de acá a la China. Porque también sin ley, la gran pregunta es, ¿qué pasa con la donación? ¿Puedo dar yo esos datos o es un dato reservado? ¿Quiénes pueden acceder a esos datos y cómo? Todo eso, nada. Apela el del centro. Las pobres mujeres estaban querían un vínculo filial adoptivo, que se entregaban a cualquier cosa. Ellas no apelaron nada. Fue el centro. El centro apela, va a la Cámara y la Cámara dice, este es un proceso de adopción, esta famosa OLE, ¿no? Que hacen a veces algunos juzgados, camaristas, ¿no? Mejor no voy a profundizar esto, mejor digo, a ver, si bien es cierto que hay un derecho de este chico a conocer y a tener un padre, no es menos cierto que es un proceso de adopción. No es este el proceso de adopción, el proceso donde se tiene que dirimir esto. Vaya por la vía que corresponda, la típica. Muy bien. Por lo cual, abre la puerta a una acción de reclamación de la paternidad contra el donante. Donante, que no quiere saber, en el interés superior del niño, ¿cuál es? Tener vínculo con las dos mujeres. No es ir a llamar al donante para que sea el padre. Se mata el señor. Pero además, el interés del chico no tiene sentido porque le estamos aplicando a las técnicas de reproducción las reglas de la filiación por naturaleza biológica, que no es lo correcto. ¿Y a quién terminó perjudicando? Al chico. Porque ese chico ya está viviendo con las dos mujeres. ¿Cuál es la respuesta del proyecto? Pautas claras. Voluntad procreacional, eje central de técnicas de reproducción humana asistida. Columna vertebral. Por lo cual, no hay voluntad procreacional, se puede impugnar. Hay voluntad procreacional, no hay posibilidad de impugnar. Con independencia de quien haya aportado los gametos. A tal punto, es tan importante que tiene que ser un consentimiento libre, informado y formal, por lo cual hay que dejar esto plasmado, que va a formar parte del legajo base para la inscripción de nacimiento, que el chico ha nacido por técnicas de reproducción humana asistida. Con esto, esta voluntad procreacional es tan importante que tiene que prestarse en cada transferencia. ¿Por qué? Una diferencia sustancial. Yo o quedo embarazada o no quedo embarazada del acto sexual. En las técnicas puede no prender en la primera vez, por lo cual tengo los kilos conservados, paso 4 meses y me vuelvo a someter a las técnicas. La gran pregunta es, ¿qué pasa en el medio? O él se murió o nos separamos. Esta diferencia no pasa con el acto sexual. O quedo o no quedo. Si me divorcio después no importa. Acá en las técnicas sí importa. Porque este hombre tiene que prestar la voluntad procreacional en cada una de las transferencias. Y este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización. También lo aclaramos por este famoso fallo de la Sala J, donde quedan los 5 crioconservados. El hombre se divorcia en el medio, el hombre no quiere saber nada y ella va al juez a pedirle que se lo implante igual, porque son personas. Miren el problema de la consideración de ser persona. La pregunta es, si son personas hay que implantárselo igual. No quiere ella implantárselo, sino él. Él quiere y ella no. ¿Alguien se imagina obligándola a la mujer a someterse a las técnicas, implantándoselos a los 5? Y que después con consigna policial, para que no tome la píldora de después, para que los expulse. A ver, seamos razonables. Sentido común. Para poder entender la reforma hay que agarrar el hacha, ponerse en la cabeza, abrir las ideas
Y muchas de estas cosas son de sentido común. Porque en el interés del chico, tampoco pueden hacer un chico en el cual obligo al hombre a querer ser padre por obligación. Este caso está en la Corte Suprema, por recurso extraordinario. Lo que pasa que el centro, lo que pasa que la Cámara, a pesar de que supuestamente la medida por recurso extraordinario queda suspendida, el centro lo hizo igual y por suerte los 5 no prendieron. Acá tenemos, por eso, sea matrimonial o extramatrimonial, como el elemento central de la voluntad procreacional, importa poco si estamos casados o no. Sí importa en filiación biológica estar casado o no, pero no importa tanto en las técnicas. Vamos ya con los conflictos, con 3 conflictos puntuales de las técnicas. ¿Por qué se regula post-mortem en el código, en la reforma? Porque te genera un vínculo filial con alguien y efectos. Por eso, todo lo que es filiación hay que regularlo acá. ¿Qué pasa en la post-mortem? Salieron los medios, y en especial con el gordo Lanata, que le dije todo, cuando me dice, esto es el holocausto. Le digo, perdón, ¿porque vos vas a debatir algo seriamente? Porque compararme la post-mortem con el holocausto es realmente no entender nada. El holocausto es un tema realmente muy duro como para comparar la post-mortem con el holocausto. Además a la gente no le informás diciendo barbaridades. Esto es como la masacre de... ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Digo, la post-mortem es porque ya tenemos fallos donde en pleno tratamiento puede pasar que alguien se muera, como poder puede. Yo estoy en pleno tratamiento, mi marido sale de la clínica, lo pisa un auto. ¿Puede? ¿Poder? Puede. Sería ideal que no. Bueno, pero puede. En ese supuesto excepcional de que él se muera, en la reforma te dan la solución de qué se hace. Porque cuando vos no solucionás, lo dejás abierto a los jueces y es según el juez que me toque, decide. En este caso del post-mortem que hubo, acá es una mujer que está sometiendo a tratamientos, queda el semen de él, no los embriones, el semen de él, a él le agarra un cáncer, fallece y ella va al centro para que se lo implanten igual. El centro le dice no, él murió. Miren cómo si ley le tiene mucha importancia al consentimiento informado y a la voluntad procreacional, por la responsabilidad que tienen ellos con daños y perjuicios, ¿no? Pero